Hola, mi nombre es Irene Melgarejo Moreno y soy la profesora responsable de la asignatura Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación infantil, que pertenece al segundo curso del grado en Educación Infantil. ¿Cuál es la misión fundamental de esta asignatura de Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación infantil? Pues su misión podríamos entenderla desde una doble vertiente: acercar al alumno a la dimensión didáctica que conlleva el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el aula de educación infantil, y por otro lado conocer la importancia de los diferentes medios de comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para obtener esta misión o poder acercarnos a ella, hemos confeccionado 6 objetivos fundamentales que son los que conforman esta asignatura. El primero de los objetivos es valorar la puesta en marcha de acciones educativas innovadoras y didácticas donde se utilicen los diversos medios de comunicación. Para ello, para valorar esta puesta en marcha de acciones innovadoras, es necesario también conocer las posibilidades educativas de los medios de comunicación e información en la enseñanza reglada y así poder planificar e implementar acciones educativas que promocionen sobre todo y utilicen las tecnologías de la información y la comunicación. Diseñar y poner en marcha recursos audiovisuales es uno de los objetivos fundamentales de esta asignatura, el aprender a diseñar uno mismo sus propios recursos, a ponerlos en marcha, atendiendo a las características del contexto escolar de la educación infantil. Y también utilizar didácticamente las TIC relacionándolas con diferentes objetivos, metodologías de uso dentro del aula de infantil. Y por último, promover en el alumno la actitud crítica hacia el uso y hacia el consumo de estos medios de comunicación y lo que aportan en sí para la educación infantil. ¿Cuál es el temario de esta asignatura? Pues el temario para alcanzar esos 6 objetivos está dividido en 8 temas. El primero de ellos es una introducción que nos permite acercarnos al concepto y a la definición de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En este tema, por tanto, vamos a conocer las distintas características que tienen las TIC y además las ventajas e inconvenientes para conocer cómo se manifiestan dentro del ámbito educativo, cómo cambia el rol docente y cómo afecta esto también a los menores. El tema 2 es un tema que yo considero muy importante, trascendente y que está a la orden del día. Todos los debates sobre medios de comunicación y educación giran en torno hacia la alfabetización informacional. De ahí que nuestro tema 2 sea la alfabetización informacional, las competencias mediáticas en educación y la figura del educomunicador. Vamos a hacer un repaso por las diferentes competencias y nos vamos a detener sobre todo en la que nos interesa a nosotros en esta asignatura, que es la competencia digital o la competencia mediática, y cuál es la figura y el papel que cumple el educomunicador dentro del ámbito de la comunicación y en el ámbito educativo. Y una vez que hemos visto estos 2 temas que son un poco de introducción, de situarnos en el ámbito educativo y de la comunicación, vamos a ir repasando a continuación en cada uno de los temas los diversos temas que podemos aplicar al ámbito de la educación infantil. El primero de ellos es el ordenador e internet aplicados a la educación infantil. Pues aquí vamos a hacer un repaso de las metodologías que podemos emplear para el uso del ordenador con los niños de infantil entre los 3 y los 6 años sobre todo, porque es cuando más uso se suele hacer de esta herramienta, es la edad idónea para ello. Y cuál es el rincón idóneo para ello. Veremos el rincón del ordenador y las habilidades que podemos promover en los niños con el uso de este rincón. El tema 4 es el tema de la radio y el podcast como recurso educativo para la educación infantil. La radio es un recurso que se ha utilizado mucho en el ámbito de la educación, sobre todo para la educación a distancia, y nosotros aquí vamos a ver una nueva finalidad de la radio, que es su aplicación en el ámbito de la educación infantil. Vamos a ver sobre todo lenguaje radiofónico y cómo se puede aplicar este medio al ámbito de la educación infantil para enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje con el niño. El tema 5 es el tema del cine, el cine en educación infantil y la metodología Tridente, un nuevo método para aplicar en la educación infantil, un nuevo paradigma en el que vamos a conocer las diversas fases de aplicación del cine en el ámbito de la educación infantil y con niños desde los 0 hasta los 6 años de edad. El tema 6 es la televisión educativa,
usos y aplicaciones de las producciones audiovisuales televisivas. Nos vamos a detener sobre todo en el concepto de canal infantil politemático de televisión digital. Vamos a ver qué se está produciendo hoy en día en ese ámbito y cómo las series y las producciones audiovisuales son extrapolables a este ámbito educativo. Y el tema 7, una vez que hemos recorrido todos los medios de comunicación que consideramos importantes dentro de la educación infantil, es el de los recursos y herramientas didácticas. Recursos y herramientas que vamos a aplicar a cada uno de esos medios de comunicación. Pues utilizaremos la pizarra digital, la webquest, la wiki, las páginas web, los blogs, infinitud de recursos y herramientas didácticas que nos pueden ser útiles para la educación infantil y que hacen más fácil la tarea docente. Y por último, y para cerrar el temario, el último tema es el de la tipología documental educativa y fuentes de información. Vamos a aprender a buscar, a encontrar recursos didácticos, herramientas que hay en Internet y dónde podemos acudir para localizar las plataformas, web, blogs, etcétera, para conocer cómo buscar y dónde están las fuentes fiables de información y cuál es el mejor recurso para aplicarlo dentro de la educación infantil. Una vez que hemos recorrido el temario, vamos a conocer cuál es el sistema de evaluación, qué tenemos que hacer para superar la asignatura de nuevas tecnologías aplicadas a la educación infantil. El sistema de evaluación en semipresencial está dividido en 3 apartados fundamentales. El primero de ellos es un 50% que se corresponde con un examen final, que corresponde a toda la teoría que se ve a lo largo de esta asignatura. Después tenemos un 30% que se corresponde con trabajos, que está dividido entre trabajos individuales y trabajos grupales, para acabar con un 20% que corresponde a la participación. Una participación que vamos a medir a través de los foros, a través de la búsqueda de recursos de esos materiales didácticos que nos van a servir también para confeccionar algunas de las prácticas grupales de esta asignatura. Una vez que hemos conocido el sistema de evaluación, vamos a conocer los diferentes materiales de los que dispone el alumno, sobre todo en el campus virtual, para poder superar esta asignatura. Materiales, por un lado, fundamentales, tenemos el temario de la asignatura. El alumno va a disponer de todo el temario de la asignatura confeccionado donde poder estudiar. Además, dispone también de materiales complementarios como son artículos científicos, productos audiovisuales, documentales, reportajes que le ayudan en esta tarea de conocer más de cerca cuáles son las nuevas tecnologías y los medios de comunicación en la etapa de educación infantil. Y además en guía docente dispone de una bibliografía básica y una bibliografía complementaria que le va a ayudar también a confeccionar pues, todos los materiales y todas las prácticas que va a tener que realizar a lo largo de esta asignatura. Forma de contactar conmigo a lo largo de todo el semestre. Pues hay diversas vías. La fundamental es la del campus virtual, accesible para todos los alumnos que están en semipresencial, y por un lado tienen la pestaña de mensajes privados donde me pueden escribir de forma individual cualquier duda que tengan sobre la asignatura, cualquier problema que les vaya surgiendo, y por otro lado tienen las pestañas de foros y de chat también donde pueden ir dejando sus dudas y de forma colectiva, conjunto con el resto de alumnos y conmigo, pues vamos resolviendo pues todos aquellos problemas que vayan surgiendo. Y también os dejo otra nueva forma de contactar conmigo a través del correo electrónico institucional de esta asignatura, imelgarejo@ucan.edu. Ahí me podéis escribir también de forma personal e individual y me contáis y proponéis y me dejáis todas vuestras dudas. Nada más, espero que os haya resultado interesante la asignatura. Se necesita de mucho ímpetu, de mucha participación y de mucho esfuerzo por parte del alumno, ya que tiene un gran componente práctico, sobre todo para aprender a manejar y hacer un uso correcto de los diferentes medios de comunicación dentro del aula. Muchísimas gracias.